aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Y luego sentándose enseñaba desde la barca hacia la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la peca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Hoy quiero hablarte de algo que en estos tiempos, en estos días, que ya llegamos a la semana que viene, de la obra, ¿no? Que más allá de la ansiedad, con algo que he estado ahí luchando, es con la frustración, con el tema de la frustración. Y vemos en este pasaje a Pedro junto con otros discípulos que eran de Jesús, ¿verdad? Que habían ido a pescar, pero estaban, dice la Biblia, estaban lavando las redes. Ya había amanecido, no habían pescado nada y estaban lavando las redes. Habían tenido una noche de trabajo infructuosa. ¿Cuántos han ido a pescar alguna vez? A vos les gusta la pesca, ¿no? ¿Y cuántas veces volviste, no, pasando por un puesto para decir, traje algo, ¿no? Pero es distinto en este momento, en esta circunstancia de estos pescadores, porque ellos vivían de la pesca. Y no hay nada frustrante salir a embarcarse. Tenía un tío que se embarcaba y cuando pescaban venía con el bolsillo lleno, pero a veces iba y estaban 15 días, 20 días y volvían sin pesca. El barco volvía vacío y prácticamente era nada, no habían estado una quincena, casi un mes en el agua y no habían traído nada. Y viendo esto, lo que le había ocurrido a estos varones, imaginemos el sentimiento de frustración que ellos sintieron, porque trabajaron, porque se esforzaron, salieron rumbo al lago, tiraban sus redes, recogían y no tenían nada. Ellos vivían de la pesca. Por eso hoy quiero hablarte de cómo muchas veces nosotros enfrentamos las frustraciones, ¿verdad? Y a veces nos ganan. Nos ganan las frustraciones y nos van llevando a un pozo depresivo, a un pozo de desesperación. Cuando hablamos de frustración, es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces nos frustramos, nos sentimos, puede venir con ira, con molestia, con decepción. Así que si de repente yo me estoy enojando mucho, me estoy irando mucho, significa que estoy un poco frustrado. ¿Por qué? Porque no puedo alcanzar lo que estoy deseando, lo que anhelo, entonces me enojo, tengo que reflejarlo de alguna manera, ¿verdad? Es un estado de vacío no saciado, donde cuanta mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor será la frustración que podamos enfrentar. Y como les decía, es un sentimiento, entonces que muchas veces viene, en varias ocasiones viene sobre nuestra vida, ¿no? En varias ocasiones nos sentimos frustrados. Hay momentos que cuando ella viene, enseguida nos levantamos y la vencemos, pero hay otras veces que viene con más poderosa, ¿verdad? Y nos cuesta salir de esa frustración. No es fácil, todo se nos hace difícil, todo nos cuesta de repente el doble y ahí es cuando nos cansamos más. Trabajamos y no salimos adelante, ¿verdad? Entonces como que uno se frustra. Y en esos momentos parece que nadie nos entiende, que nadie se acuerda de nosotros, que todo está mal en nosotros, ¿verdad? Todo ve lo malo en nosotros. Por eso imaginémonos cómo se sentían estos hombres. La pesca era su sostén, pero en ese momento, en ese día, no habían pescado nada. Imagínense ya no solamente la cara de Pedro al levantar las redes y saber que se había terminado la jornada, que ya no iban a poder pescar nada, y él no solamente la frustración era por eso, sino porque cuando iba a llegar a su casa,
con qué cara iba, ¿no? O sea, solo los problemas que se le venían más adelante. Recuerdo que tuve un tiempo, no llegaron 6 meses, 2 o 3 meses trabajando en una empresa que los viernes era el peor día de la semana. No por el trabajo en sí, sino porque no sabías si ibas a llevar plata a tu casa. No sabías si te iba a pagar o te iba a dejar el fin de semana. Y no solo era eso la tensión de ese día, de llegar a las 4 de la tarde y saber si nos pagan, sino cómo llegar a casa y decir, no hay dinero, ¿no? Porque normalmente cuando el hombre trabaja, cuando llega, la esposa lo está esperando o para hacer un mandado, o los hijos para pedirte algo. Y no hay nada más frustrante para un trabajador, para alguien que está a cargo del hogar, ¿verdad? Decirle a su familia, a sus hijos, su nieto, no hay dinero, no hay nada, no me pida. Entonces imagínense Pedro cómo llegaría a su casa, de repente poniendo cara de pocos amigos para que ya su esposa se diera cuenta y diga, bueno, no nos molestemos porque no hay nada. Veremos qué hacemos, vamos a fijarnos si nos queda un poquito de harina y hacemos unas tortas fritas, hacemos algo. Como le decía, para alguien que sostiene su hogar, sea hombre o mujer, no hay nada más frustrante que llegar a su casa y decirle que no. Hay veces necesario que le tenemos que decir que no a nuestros hijos porque no le podemos decir que sí a todos si no los malcriamos, ¿no? Los padres no malcrían a sus hijos, los abuelos sí. No, los abuelos sí malcriamos a los nietos, ¿verdad? Pero a los hijos no siempre le decimos que sí a todo para no malcriarlos. Pero que es triste cuando vemos que nuestros hijos tienen una necesidad y no poderle ayudar, no poder suplir esa necesidad, ¿verdad? Como hijos de Dios, la Biblia nos enseña que tenemos que contentarnos con lo que tenemos, con el medio vaso lleno. Pero siempre, lamentablemente, cuando estamos frustrados, vemos el medio vaso vacío, ¿verdad? Nos cuesta contentarnos, pero nos esforzamos, lo intentamos y nos alegramos con lo que tenemos, pero queremos siempre más. Pero gracias a Dios que Dios nos ama y Él tiene lo mejor para nuestras vidas y Él nunca llega tarde a nosotros y viene siempre a sacarnos, ¿verdad? A evitar que caigamos en un pozo depresivo, porque la frustración no va a querer llevar a ese pozo de la desesperación, a ese pozo depresivo, ¿verdad? Y que si nos logra meter ahí, si no es con la ayuda de Cristo, no podemos salir. Pero en esta mañana quiero hablarte de cómo salir de ese sentimiento de frustración. Tal vez en esta hora no lo sientas, pero cuando de repente venga un sentimiento de frustración sobre tu vida, cuando algo no te salga, acuérdate de esta palabra que Dios quiere sacarte de ese lugar, ¿verdad? Dios te va a dar lo mejor que Él tiene para nuestras vidas, para tu vida. ¿Qué puede ocasionar muchas veces ese sentimiento de frustración de nuestras vidas? Primero que nada, al no ver los resultados esperados. Cuando no vemos lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Nos frustramos, ahí nos cansamos, todos queremos ser exitosos en lo que emprendamos, ¿sí o no? Todo aquel que juega al fútbol, que entra en un campeonato, quiere salir campeón o no, ¿verdad? Nadie va a entrar en un campeonato para perder o va a ver qué pasa. De repente con el correr de la fecha, sí, pero siempre que empezamos una copa, ahí fanático había como los hinchas de Peñarol de Nacional que van a ganar la sexta, que van a ganar la cuarta, y ahí nos quedamos en la cuarta, tercera fecha, ahí de la Libertadores. Pero lo cierto es que cuando comenzamos queremos salir campeón, como uruguayos queremos ganar este mundial, claro que sí, ¿sí o no? Yo por lo menos tengo la expectativa, el sueño de ver a Uruguay campeón del mundo. Después, bueno, se verá. Pero todos jugamos a ganar, ¿verdad? Nadie juega a perder. Y cuando hablamos de éxito, también no hablamos simplemente de dinero. Cuando emprendemos un negocio queremos que nos vaya bien. Pero, por ejemplo, también puede ver que no veamos resultados de repente en una relación que emprendimos y nos frustramos, ¿verdad? En un trabajo que emprendimos y nos frustramos. Hoy contaba Julio el testimonio de que ahora Dios iba acomodando las cosas. Pero qué frustrante que es trabajar y no ver el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Que siempre estamos ahí -10, siempre estamos en menos, siempre estamos en rojo y eso también nos frustra. En un estudio, ahí comenzamos a estudiar y no va mal y nos frustramos porque no podemos superar cierta materia, ¿verdad? Entonces viene ahí ese sentimiento de frustración. Y casi siempre en estos momentos, junto con la frustración, llega ese sentimiento también o las ganas de dejarlo todo. De dejar sí más, ¿para qué voy a seguir inventando esto? Mejor me dedico a otra cosa. Si ya marché varias veces, ¿para qué voy a seguir con esto? Entonces lo que hacemos muchas veces, ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Ganas de renunciar, de dejar todo ahí. Pedro y los demás discípulos estaban frustrados por no poder pescar, dice la palabra del Señor. Salieron
a la pesca con todas las expectativas. Imagínense lo que ya vio, como seguramente eran bien uruguayos, que siempre estamos gastando antes de cobrar el sueldo, ¿o no? Comenzamos un trabajo y ya estamos planificando lo que vamos a gastar, lo que vamos a tener antes de cobrar el sueldo. Como se dice el dicho, contamos los pollitos antes que nazcan, ¿no? Contamos los huevos, no sé cómo es el dicho ese. Pero así, ellos salieron a la pesca y ya de repente se iban imaginando que esa noche iban a pescar y lo que iban a hacer al otro día, lo que iban a pagar y todas esas cosas. Pero como no vieron los resultados, estaban frustrados, estaban enojados. Otra cosa que lleva a la frustración también es los problemas que se nos levantan, que enfrentamos, ¿verdad? Y estos, como les decía, siempre están a la orden del día. Hay gente que le gusta buscar problemas, que le gusta más un problema que un plato de guiso. Pero hay gente que también, que a veces pareciera que tenemos un imán para los problemas. Todo se nos pega, toda dificultad se nos pega y eso también nos frustra. Nosotros, como les decía el miércoles, solemos planear todo el día, ¿o no? Planeamos, aún en nuestra mente, aunque no lo llevemos al papel, pero mentalmente planeamos lo que va a ser el día de mañana, ¿o no? Ya muchos de nosotros sabemos si mañana nos quedamos a dormir hasta tarde, si vamos a trabajar, si vamos a ir a la escuela, y vamos planificando, ¿verdad?, el día. Pero no siempre pasa, nunca pasa, más que, te diría, más como lo planeamos, ¿verdad? Y eso nos frustra. En esta semana teníamos pensado que el martes iba a venir la máquina, que era más barata la que habíamos conseguido, pero como dice el dicho, lo barato sale caro. Entonces ya había planificado el día del martes, ir a trabajar de tarde, porque de mañana íbamos a estar con la máquina para decirle dónde tenía que acomodar, hasta dónde tenía que nivelar y hacer la entradita, todo bárbaro. El lunes, 10 menos 20, 10 menos cuarto de la noche, nos llaman de la máquina diciendo que no venía, que se le había complicado, que esto y que aquello. Imagínense cómo dormí esa noche. Imagínense si la pastora me podía hablar o no, porque claro, ¿qué haces a las 10 de la noche? ¿Salís a buscar otra máquina? ¿Con quién está? Entonces, el hombre de la máquina nos dijo que viniéramos igual a las 7 de la mañana que él venía y le decidiéramos dónde iba a nivelar todo, que él lo hacía de tarde. Vinimos, 7 menos 5, el hombre cayó 7 y 5, ya, ¿no? 5 minutos para mí. Si vos me decías a tal hora, es tal hora. Uno trata de estar a tal hora porque a mí no me gusta que otros me hagan perder el tiempo. Yo lo pierdo solo, ¿no? Pero que otros me hagan perder el tiempo, no. Y acá estuvimos hablando y quedamos así. Me fui a trabajar de tarde, pero miraba las 5, las 6 de la tarde y estaba esperando algún mensaje de Alicia de que me mandara, me mandaron este video del terreno, 6 de la tarde, nada. Entonces le digo, lo de la máquina, ¿fue o no fue? A las 9 de la noche contestaron que no habían podido ir y fue un poquito antes capaz, ¿no? Porque antes le pedí a Santiago que fuera hasta en la esquina para que había un número de teléfono de una máquina y bueno, pudimos arreglar. Pero lo que hoy es que uno había planeado ese día y un simple detalle, ¿verdad?, te cambia y te frustra, ¿verdad? Tenemos, como les decía, todo planeado, pero algo insignificante como el ómnibus, ¿verdad?, que pasa 5 minutos más tarde, ya te frustra porque ya te cambia todos los planes. Ahora, el tema del ómnibus de pasar más tarde, más temprano, ya casi que no hay problema porque se mantiene. Pero hubo un tiempo que yo tomaba el 306 allá en Montevideo para ir a trabajar y no había 2 días que pasaran a la misma hora. No había. 2 días que, si tenía que pasar 6:10, al otro día pasaba a las 6 o 6:25. Pero 6:10 no pasaba más en esa semana. Y qué cosa que me enojaba porque ya no agarraba, ya llegaba medio tarde ahí al trabajo, ¿verdad? También de repente podemos tener algunos pesos ahorrados, de repente para dar un gustito ahí un domingo, como hoy tan lindo el domingo, ¿verdad? Tenemos unos pesos ahí guardados y bueno, ¿qué te parece si hacemos un asado de carne picada hoy a la parrilla? Y bueno, hacemos un asadito ahí de carne picada y de repente vas a calentar el agua para el mate y te quedas sin nada. Y ya ahí como que te enojas, ¿verdad? Ni que hablar de enfermedades, ¿verdad?, nuestras o de alguien querido que se nos vienen ahí. La falta de trabajo también. ¿Cómo frustra la falta de trabajo a las personas? Se sienten como que no valen nada, que no consiguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estar sin trabajo es como que no tenés futuro. Lo veo a veces en nuestro hijo mayor, Samuel, ahí que está buscando trabajo y si usted sabe de alguno, díganos que lo vamos a poner a trabajar. Y a veces se frustra porque no lo llaman, y bueno, así es la vida.
A mis hermanos también les decía cuando no les llegara, bueno, así es la vida, vaya causándose. Las dificultades sabemos que siempre van a venir, ¿verdad? Porque eso del pare de sufrir no existe. Era un eslogan viejo que vieron que ya no lo usa más esa iglesia, se ve que ya no le da más resultado el pare de sufrir, porque ahora es iglesia universal, nada más, no ponen ya tanto ese pare de sufrir. Pero a veces no las esperamos, las frustraciones no estamos preparados cuando ellas vienen, ¿verdad? Y nos frustran, pero Dios nos levanta, ¿verdad? Otra causa que puede llevarnos a las frustraciones es el mucho esfuerzo sin el resultado. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha dicho desde pequeño que todo lo conseguimos con esfuerzo, ¿sí o no? Vos trabajás que lo vas a lograr, estudiar que lo vas a alcanzar. Pero a veces no pasa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando le ponemos ganas, cuando le ponemos empeño, cuando le ponemos esfuerzo a todas las cosas, ¿verdad? Le ponemos hasta dinero y no hay resultado. O no vemos los resultados inmediatamente o como nosotros esperamos. Y eso nos cansa. Como le decía, Pedro y su compañero le pusieron ganas. No es que lo intentaron una vez y se fueron. No es que cuando vamos de pesca, ahí, bueno, tiramos a ver si sale algo, sale, y si no nos vamos y vamos a probar en otro lado, o mañana venimos, otro día venimos. No, ellos le tenían que poner ganas porque su sostén dependían de ellos, ¿verdad? Ellos no fueron a pescar, a tirar las cañas a ver qué salían. Ellos iban de pesca porque vivían de la pesca. Y en ocasiones la frustración la calmamos de repente también haciendo otras cosas o cosas sin sentido. Como por ejemplo, dice la Biblia que nos relata que ellos estaban, ¿qué haciendo? Estaban lavando las redes. ¿Y para qué estaban lavando las redes si ni siquiera se habían ensuciado? ¿No? ¿Para qué estaban lavando las redes? Y bueno, como por hacer algo, ¿verdad? En su trabajo. Es como aquel taxista que de repente que trabaja de noche y no tuvo un viaje, y lo está lavando. ¿Y para qué está lavando si no lo ensució? Y bueno, por lo menos para hacer algo, para sentirme útil, ¿verdad? Y le voy a dar un ejemplo que se me venía a la mente cuando estaba repasando esto. En estos 2 años, casi 3 que llevamos aquí, hubo días de culto, no tanto los domingos, pero sí los jueves cuando teníamos de semana, que no había nadie. Nadie, abríamos la puerta y éramos Alicia y yo. ¿Y qué hacemos? Bueno, oramos, por lo menos oramos, ¿no? Para que no hubiera nadie, por lo menos oramos. Es así ese sentimiento de frustración, ¿verdad? De no ver el esfuerzo, de no ver el resultado del esfuerzo, ahí como que nos lleva a veces a resignarse, o bueno, oramos y por lo menos limpiamos la iglesia y le dejamos limpita para la próxima reunión, ahí lavando los redes. ¿Cuántas veces nos encuentra la vida, verdad, con la frustración lavando los redes? Porque es como resignarse, es como tirar la toalla, es como se fue el barco y bueno, que se vaya la cadena. ¿Cuántas veces hemos estado lavando las redes por nuestros hijos? Que vemos que oramos y ellos no cambian. ¿Cuántas veces estamos lavando las redes de nuestro matrimonio? Que oramos, lo intentamos, le ponemos esfuerzo, le ponemos ganas, pero parece que no cambia nada, que todo sigue igual o peor. ¿Cuántas veces lavamos las redes por nuestros familiares, verdad? Y bueno, esta gente no lo cambia nadie ya. Decimos, ¿cuántas veces el Señor viene a nuestra vida y nos encuentra lavando las redes de nuestras vidas, de nuestro estudio? Decimos, no voy a estudiar, ¿para qué voy a estudiar si no nací para esto? Si estoy perdiendo los exámenes. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que al igual que a Pedro, Jesús llega a nuestras vidas y Él lo cambia todo. Él cambia toda frustración en alegría, cambia todo en gozo. Entonces, ¿puede venir la frustración? Claro que sí que puede venir, pero también la podemos vencer. Y vencemos la frustración con la fe. ¿Y la fe en qué? En la palabra de Dios. No en cualquier cosa, sino en la palabra de Dios. Porque tener fe no es simplemente pensar positivamente. Tener fe es más que creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios acá? Todos creemos en Dios, ¿verdad? Pero tener fe es mucho más que creer en Dios, porque dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan. Tener fe va mucho más allá de eso, no es pensar positivamente. Está bien, no vamos a andar pensando negativamente, claro que no. Pensemos lo bueno, pensemos en todo lo positivo, pero no por pensar positivamente significa que nosotros tenemos fe. Tampoco tener fe es el declarar y esperar que sucedan las cosas. Y declaro. No es por declarar, ¿verdad? Porque no somos el presidente ni por decretar. El presidente es el que puede decretar alguna ley, pero nosotros no. Nosotros tenemos que tener fe en la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, si estamos enfermos, por más que yo declaro que estoy sano,
yo estoy enfermo, yo tengo que ver mi realidad y tengo que ver por qué es que estoy enfermo, ¿verdad? Y después sí, pedirle al Señor que me sane, pedirle al Señor que guíe a los médicos y todas esas cosas, pero tener fe no es pensar positivamente, tener fe no es declarar abiertamente, tener fe es tener fe en la palabra del Señor y en las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que declarar, las promesas de Dios para nuestras vidas. No lo que nosotros queremos, sino las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Como le decía, si estamos enfermos, no declarar que estamos sanos, sino que decir, Señor, tú eres mi sanador. Tu palabra dice que tú eres Jehová Rafa, mi sanador, por eso sáname. Si estamos pasando por momentos de escasez que muchas veces nos toca, podemos comenzar a declarar y confiar en Dios que dice que Él es nuestro proveedor. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, Jesús. Dios va a suplir eso, tener fe en la palabra del Señor. Los otros días una hermana le compartía a la pastora de cómo Dios en un momento de escasez le suplió. Y ella tuvo fe, y la fe va acompañada muchas veces de algún acto de obediencia, de algún impulso. Algo tenemos que hacer. Está bien tener fe en el Señor, pero algo nosotros tenemos que hacer. Y esta hermana le compartía que no tenía nada, no tenían alimento. Entonces agarró a sus hijos y le dijo, vamos al supermercado y vamos a comprar lo que necesitamos para comer, que Dios va a suplir. Y comenzaron, no pavada, dice, no papita, no quesolito, no, alimento. Precisamos carne, precisamos leche, pan. Y fueron, y no tenían nada. Y cuando llegaron al cajero, había un vecino que la saludó y ese vecino, ¿verdad? Le dijo, deja que yo te pago todo esto. Y ella no tenía un peso para comprar. Pero confió en el Señor, que el Señor era el que proveía, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Claro que sí. Después vamos a pedirle que esta hermana esté contando ese testimonio, porque Dios es quien suple, ¿verdad? Pero cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios y hacemos algo más. Si estamos caídos, por ejemplo, tenemos que tener confianza en la palabra de Dios, que Él dice que 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar, ¿verdad? Confiar, eso es lo que tenemos que declarar. Tener fe en la palabra de Dios es saber que lo que está delante, que lo que Dios tiene delante para nuestras vidas es lo mejor. Y ahí Dios va quitando toda frustración de nuestras vidas. No importa por lo que estemos pasando. Tener fe en la palabra del Señor es ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es comenzar y dar gracias a Dios por el medio vaso lleno. Como Dios está llenando nuestras vidas. Confiar en el Señor, ¿verdad? Por eso es necesario dedicar tiempo a la palabra del Señor. Pedro, antes de salir a pescar, de que tuviera esa pesca milagrosa, se tuvo que comer todo el sermón de Jesús. Tuvo que escuchar todo lo que Jesús estaba enseñando a la multitud, ¿verdad? Escuchó el sermón de Jesús, escuchó toda la enseñanza. Y yo creo, por lo que dice la Biblia, que dice, más en tu palabra echaré la red, que Jesucristo le estaba hablando a los discípulos, a toda la multitud acerca de la fe y de creer en el Señor. Pedro, lleno de frustración, ¿verdad? Por no haber podido pescar, lo que más quería hacer era terminar de lavar las redes e irse a acostar, irse a dormir porque había trabajado toda la noche. Y sin embargo vino Cristo, ahí le dijo, ponga un poquito más adentro para que salga mejor la voz, para que llegue a todos. Tuvo que esperar a que Jesús terminara de predicar y luego, ¿verdad?, la pesca. Tú y yo debemos de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. No solo cuando venimos a la iglesia, claro que acá venimos a escuchar la palabra de Dios, pero también en nuestras casas. Es lindo leer, tener un tiempo devocional en familia o cada uno individual, leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra del Señor. El orar es importante, pero la Biblia nos dice que muchas oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Para orar como conviene es necesario estar llenos de la palabra de Dios, saber lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y vencemos también la frustración poniendo en práctica la fe. No solamente declarar, por eso muchas veces declaramos y no pasa nada, ¿verdad? Porque eso no es fe. Es fe, es creerle al Señor, pero también hacer algo más, poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Tenemos que hacer algo más. Está bueno orar, está bueno leer la Biblia, aprenderla de memoria si es posible, pero si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la palabra que nos es contado como pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. En Josué encontramos que Dios le dice a Josué y nos dice a nosotros que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche y que pongamos por obra todo lo que ella nos dice para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
No nos irá bien por saber recitar el Salmo 119. ¿Cuántos se saben el Salmo 119 de memoria? Si usted lo sabe, yo me saco una foto ahí con usted y lo ponemos hoy y me desafía, ¿verdad? Pero no va a ir bien por saberlo de memoria, no va a ir bien por poner en práctica lo que ella nos dice. ¿Con qué guardará el joven su vida? Con el guardar la palabra, ¿verdad? Tu palabra es lumbrera a nuestros pies, dice ella. Entonces nos irá bien cuando nosotros comenzamos a cumplir lo que es la palabra del Señor. Aún así, todo puede ocurrir que esté cumpliendo todo, ¿verdad? Que igualmente las cosas aparentemente no van mal. Pero recordemos que todo lo que nos ocurre es porque Dios lo permite y Él se quiere glorificar en nuestra vida. Mientras vos mires la palabra, examines a la luz de la palabra y veas, reconozcas que estás haciendo las cosas bien con el Señor, deja que el Señor te va a sorprender. Y en un momento va a cambiar ese lamento en baile, ¿verdad? Él lo hace para que tus enemigos, nuestros enemigos, queden con la boca abierta por lo que Dios va a hacer en tu vida. Pedro dice la palabra del Señor que puso en práctica lo que Jesús le dijo. Como les decía, primero escuchó todo el mensaje, que seguramente hablaba de poner en práctica de verdad la fe. Por eso él no cuestionó a Jesús. Simplemente le dijo, bueno, toda la noche pesqué y no salió nada. Pero ahora en tu palabra voy a echar la red. Ahora si no traigo nada, vos te vas a ser el encargado de ir a mi casa y decirle a mi esposa que no hay nada para comer, ¿verdad? Ahora es contigo la cosa. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que lo intentemos de nuevo. No importa todas las veces que lo hemos intentado y hemos fallado. Intentémoslo nuevamente, pero esta vez vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hacerlo por la palabra de Dios, confiando en su palabra y no en nuestras fuerzas, no en nuestros conocimientos, no en que yo sé esto, yo sé lo otro, no. En el nombre de Jesús hagámoslo esta vez. Poner en práctica, aun cuando nuestro razonamiento nos diga lo contrario, ¿verdad? Nos diga que no lo podemos. Porque fue a la hora de la mañana. Dicen los que saben que la mejor hora para pescar, ¿cuál es? Depende, ¿no? Pero supuestamente dicen los que saben que es la noche, ¿verdad? Y en la noche se encuentran los mejores peces. Que a esa hora de la mañana, de cuando Jesús le da la orden de que fuera a pescar, no era más difícil. No es que no pesquen, pero las probabilidades bajan. Si en la noche no se había podido pescar nada, a esa hora era prácticamente imposible agarrar algunos. Quizás alguno que un pececito que hubiese salido de jodita, ¿no? De noche lo podía agarrar. Pero Pedro no hizo caso de eso, sino que confió, ¿verdad?, en la palabra que Jesús le dio. Pudo vencer ese razonamiento y obedeció al Maestro. La fe siempre va a desafiar los límites, siempre va a desafiar nuestro razonamiento. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel con Josué en la cabeza cruzaron el Jordán, dice la palabra del Señor que el Jordán estaba desbordado, estaba en su crecida. Entonces no podían cruzar así nomás. Pero la palabra de Dios para ellos fue que marcharan, que cuando los sacerdotes tocaran, ¿verdad?, el agua, los pies tocaran el agua del Jordán, dice que en ese momento se iba a abrir el Jordán y ellos iban a poder cruzar. Si ellos hubiesen esperado que Dios abriera, Dios ya le había dado la palabra, Dios ya le había dado la promesa, pero si ellos esperaran a que bajara el Jordán, hasta el día de hoy estuviesen esperando que el agua se iba a abrir. Ellos, para que se abriera, ellos tenían que dar ese primer paso, en obediencia, en confiar en el Señor. Como siempre le digo, yo hace ya 3-4 años que trabajo por la cuenta y me costó un montón dejar el trabajo estable, que por así decir, que tenía para poder dar este paso. Me costaba porque decía, ¿y si me va mal? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Uno confiaba en el Señor. Y ahí yo recuerdo que a veces cuando estaba trabajando con el patrón que después fue el que nos dejó esta puerta abierta, ¿verdad?, cuando él estaba vivo hace años, yo trabajaba con él y a veces, no sé cómo Dios hacía, pero bueno, Dios es fiel, ¿no? Dios, entonces era el sustento que yo tenía. Y yo miraba que se estaba por acabar el trabajo, que lo estaban por terminar en esa semana y que no había más. Y él no se movía por salir a buscar trabajo. Él esperaba que lo llamaran. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué me va a mandar para casa y no hay nada? No hay nada. Y ahí en eso sonaba el teléfono y él salía ahí, bueno, Machado, salió trabajo para tal lado, salió trabajo para tal otro. Y así. Pero aún así, viendo esa mano poderosa de Dios, ¿no?, en ese tiempo, me costaba.
decidirme, ¿verdad? Y dejar un trabajo estable por algo más que, bueno, que sí tenía la promesa de Dios, sí confiaba en el Señor, pero me costaba. ¿Tenía fe en que el Señor me podría abrir las puertas? Sí, pero yo no me largaba. Entonces mis actos, ¿verdad? Mis hechos estaban diciendo que yo no confiaba en el Señor. Hasta que el Señor en un momento como que me empujó. Pasó un inconveniente ahí que me tuve que largar. Y desde ahí hasta ahora le puedo asegurar que el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, ¿verdad? Sí hay momentos bajos, pero que uno aprende a estabilizarse, ¿verdad? Uno aprende a sostenerse, si uno no es derrochón, te da cierta estabilidad. Y hasta el día de hoy hemos estado trabajando, bueno, tenemos la libertad esa que ahora en esta semana ya que necesitamos estar acá, lo podemos hacer. Pero necesitamos entonces poner en práctica la fe. Si decimos que creemos en Dios, que nuestros hechos muestren que creemos en el Señor, ¿verdad? Hacer algo de nuestra parte, ir y hacer algo más para poder tener la victoria. Dice la palabra del Señor que la viuda de Sarepta venció el obstáculo de la escasez de harina. Porque se recuerdan aquel momento de sequía que no había pan por ningún lado, no había harina, no había nada. Llega el profeta a la casa de esta viuda y le dice: hazme un poquito de pan, hazme un pan para mí que tengo hambre. Y la mujer le dice: bueno, vive el Señor que sabe que lo único que me queda es un poquito de harina, un poquito de aceite, y que iba a hacer un pan, lo iba a cocer para que comamos mi hijo y yo, y después ya no morir porque ya no hay más nada. Y el profeta le agarra y le dice: haz como tú dijiste, pero a mí primero, y vas a ver que no va a faltar nada de harina ni nada de aceite. Y dice la palabra de Dios que hubo escasez en todos lados, pero que la harina y el aceite de la casa de esa viuda no faltó mientras duró la sequía. El niño que estaba cerca de Jesús cuando él multiplicó los panes y los peces, ahí se los dio a Jesús, y Jesús hizo el milagro y alimentó más de 5.000 hombres, ¿verdad? Poner la fe en práctica es vencer todo cuestionamiento, es vencer todo pensamiento negativo que venga sobre nosotros, es vencer el no se puede, es vencer el no tengo dinero, es vencer el no soy capacitado, es vencer el no tengo apellido, no tengo esto, no, es vencer, confiar en el Señor que Dios te va a proveer. Puedes empezar un emprendimiento nuevo y Dios te va a bendecir, claro que sí, con lo que tienes en tus manos. Por eso acá siempre lo incentivamos y lo motivamos. Está bien que trabajes dependiente de otro, está bueno, eso es honroso, pero qué bueno es que tú tengas tu propio negocio, que tú puedas emprender lo que tú sabes hacer. Como le decía las veces que le digo a Eduardo, el hijo de Javier, las veces que podemos: ¿de quién son los bizcochos que tu patrón vende? ¿Quién los hace? Yo. Y bueno, entonces ¿quién te dice que no te van a comprar a ti los bizcochos si tú lo sabes hacer? ¿Verdad? La hermana Rosario hace ricas pascualinas, hace ricas pizzas, y ahí estamos ahí pinchando y pinchando para que ella se largue y ofrezca que cuando alguien tenga un cumpleaños, ¿verdad? Que ella les haga las pascualinas, que ella les haga las pizzas, las tortas de fiambre, porque los hace exquisitos. ¿Qué es lo que sabes hacer? Confiar en el Señor. Inténtalo de nuevo. Levántate esta mañana e inténtalo de nuevo. Sigue peleando por tu familia, ¿verdad? Sigue peleando por tu hogar, sigue peleando por tus hijos. No te frustres. Aunque todo el mundo venga y te diga cosas negativas y cosas, no escuches. Tenemos que aprender a hacer oídos sordos, ¿verdad? Aquello que no edifica nuestras vidas. Tenía un pastor que decía: soy como el pato, que tiene la pluma ahí donde no le entra el agua, donde le rebala, tiene ese aceite que hace que las plumas sean impermeables. Bueno, tenemos que ser como el pato, hay impermeables a esa palabra negativa, a que nos rebale, ¿verdad? Toda frustración se tiene que ir de nuestras vidas. Cuando vengan esos sentimientos de frustración, recordémonos que Jesús ya lo venció, ¿verdad? Que con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Poniendo nuestra fe en la palabra de Dios, confiemos en la palabra de Dios, no en lo que nosotros queremos, no en lo que nosotros anhelamos, sino en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Como hijos de Dios no podemos permitir que la frustración haga un hogar en nuestras vidas y se quede a vivir en nuestro corazón, se quede a vivir en nuestra mente. Porque vamos a vivir enojados, vamos a vivir airosos, coléricos. No, quitemos toda frustración de nuestras vidas. Tenemos que desalojarla, echarla, como le decía el miércoles, echar sobre Cristo toda ansiedad, expulsarla. No se puede quedar, porque si se queda, ella va a hacer estragos en nuestras vidas, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que nos tiene frustrado en este tiempo? ¿Qué es lo que hace tiempo que venimos intentando y no vemos los resultados de dicho esfuerzo? Hagámoslo una vez más en el nombre del Señor. Es tiempo de seguir intentándolo, ¿verdad? De seguir buscando
la manera de lograrlo, de alcanzarlo. Dicen, San Google por ahí, que Edison necesitó 14 meses de investigación, $40.000 de inversión y más de 1.200 experimentos para presentar el 21 de octubre de 1879 la bombilla eléctrica. Tiempo, ¿verdad? Frustración. Imagínense si en la 1000 él hubiese dicho, no lo intento más. Imagínense si en la 1199 experimentos él dijo, hasta aquí. Él no sabía que la 1200 era la bombilla eléctrica que él tanto anhelaba. ¿Cuántas veces lo has intentado? No importa, inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más porque no sabes si en el próximo intento Dios no te va a sorprender. Hagamos como Pedro, que estaba cansado, frustrado, que recobró el ánimo en la palabra de Dios. Inténtalo de nuevo. Boga para adentro. Sigue trabajando, sigue luchando. Puede que estés cansado de intentarlo, pero si en esta ocasión los haces con Jesús, verá que no te va a importar el cansancio ni nada. Lo vas a lograr, ¿verdad? No solo vas a ser bendecido tú, sino que los que te rodean van a ser bendición. Dice la palabra del Señor que la barca de que iba Pedro, las redes se rompían, ¿verdad? Eran tantas que llamaron a otras barcas para que los ayudaran con la pesca. Dios nos dice en la Biblia que la otra barca que se hundía, ¿verdad? Que esa barca que se hundía tantos peces tuvieron que pedir ayuda. Muchos van a ver la bendición que Dios ha depositar sobre tu vida y lo van a querer, muchos van a ser bendecidos por ti también. Dios nos saca de toda frustración, Él tiene poder para hacerlo, ¿verdad? No solo nos saca a nosotros, sino que nos va a hacer referente, te va a hacer referente. Y alguien que muchos van a mirar y van a admirar, que muchos van a querer ser como tú, muchos van a querer ser lo que tú tienes, que te van a decir, Javier, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué siempre estás contento? ¿Por qué siempre estás alegre? Y ahí es cuando Javier le va a decir, mira, yo soy así porque tengo mi carácter así, pero también porque tengo a Cristo en mi corazón y Él me fortalece y Él me está ayudando cada día a salir adelante. Cuando dice la Biblia que cuando Pedro vio ese milagro se humilló y le pidió a Jesús que se apartara de él, pero Jesús le dijo que desde ese momento él sería pescador de hombres. Y más adelante Pedro fue un referente de toda la iglesia. Pedro fue el que se levantó en el día del Pentecostés primeramente como voz cantante, con voz de autoridad y predicó, y dice la palabra del Señor que muchos se convirtieron en ese tiempo. Él iba a ser alguien que iba a ayudar a otros, como tú y yo vamos a ser alguien que vamos a ayudar a otros, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos que conozcan a Cristo. Tú y yo somos los que Dios va a utilizar para proclamar el nombre de Cristo en esta ciudad. Así que no te frustres si algo no te está saliendo en este tiempo. No te frustres, sigue intentándolo, sigamos intentando. ¿Saben cuántas veces nos hemos frustrado por venir, predicar, por invitar y que no venga nadie? No, varias veces nos frustramos, pero ¿sabe cuándo se nos va la frustración? Cuando entiendo y recuerdo que no es por mi fuerza, no es por mi palabra, ¿verdad? Sino es que Cristo es el que nace la obra, que esta iglesia es de Cristo, que esta obra es de Cristo. Cuando yo entiendo eso, deposito todo en las manos del Señor y la frustración se me va, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo que tiene que convencer a las vidas, a las personas. Esta obra es de Cristo, uno tiene que hacer su tarea. Nada más que predicar el Evangelio, orar por los hermanos y visitar a aquellos que lo necesitan. La obra es de Dios, ¿verdad? Cuando lo intentamos de nuevo, y no a nuestra fuerza, sino con Dios, todo se puede. Todo se puede, todo se puede. ¿Frustraciones? En estos 2 años, claro que sí. Hubo un tiempo que nuestra hermana Cristina y Ivo saben. Al año que comenzamos acá, o cuando iba a ser el año, quisimos hacer una venta. En Rosario también creo que se acuerda, hicimos sorteamos, qué feo, sorteamos una jarra, una taza, no me acuerdo qué era, una jarra y una taza, ¿no? Vendiendo, para ir juntando plata para el terreno. Y tal, fue de aquí, recuerdo que nos dolió un poquito que la iglesia central, ninguno, salvo Cristina, creo ninguno había comprado. Pero Dios proveyó. Dios proveyó. Y no necesitamos seguir haciendo ese recurso porque Dios suplió, ¿verdad?, para el terreno. Que nos frustró, nos dolió. Claro que sí, que muchas veces las cosas no solamente nos frustran, sino que nos duelen, claro que sí. Pero tenemos que confiar en el Señor. Y si Dios está en el asunto, Él no nos va a dejar avergonzados.
Y muchos se sorprenden de que sí, que en otros lugares demoraron más tiempo para tener el terreno, 15 años alquilando, 12 años alquilando, y ustedes 2 años ya lo tienen. Y bueno, pero eso no es culpa mía, eso no es culpa nuestra, ¿no? Yo no tengo la culpa de que Dios lo haya así determinado, que haya decidido bendecir la ciudad de Sauce. Porque no nos bendijo a nosotros, bendijo la ciudad de Sauce. Los bendijo a cada uno de ustedes, ¿verdad? A esta familia. A nosotros no, nosotros somos parte, caímos en el envión de esa bendición, claro que sí, pero no es por nosotros, sino que por Dios. Pongámonos de pie en esta mañana y vamos a orar al Señor y luego a participar de la cena del Señor. Amén.